Podéis abrir la Biblia en Génesis 5. Vamos a hacer una pequeña oración, si os parece bien, antes de empezar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú me ayudes a expresar, a explicar tu palabra y que tú prepares nuestros corazones para recibirla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues hoy vamos a estar en Génesis 5. Podéis tener la Biblia abierta en Génesis 5 casi todo el tiempo. Iremos un momentito a Mateo capítulo 1, pero creo que poco más. Estaremos casi todo el tiempo aquí. Y hoy me gustaría, con la ayuda de Dios, ver un poquito de este capítulo 5 de Génesis. Hoy es día 1 de enero, día de Año Nuevo, según nuestro calendario, que es el calendario gregoriano. Y hoy, curiosamente, veremos un pasaje que es, junto con Génesis 11, Génesis 5 y Génesis 11, yo creo que son los dos pasajes donde más veces sale la palabra años. Y como es Año Nuevo, pues he pensado, vamos a ver una cuestión de años, y ya está, así de sencillo. ¿Cuál es el tema principal de este capítulo 5 de Génesis? Pues si os fijáis en la Reina Valera del 60, le han puesto un título y pone los descendientes de Adán. Y tenemos toda una lista de descendientes de Adán. Y hay que decir que a muchos cristianos no les gusta mucho leer capítulos como este, donde salen un montón de nombres y como en forma de lista, porque parece que no aportan mucho, también porque el texto se hace un poco pesado, un poco aburrido. Y 3, porque a veces incluso cuesta ir leyendo los nombres. Pero yo creo que tenemos que ser todos honestos, porque esto no es para decir qué les sucede a los demás, también nos pasa a nosotros. Y es muy común saltarnos los pasajes con texto como este, porque lo vemos como un poco innecesario, un poco aburrido. Y bueno, espero que hoy cambiemos un poquito de manera de pensar con respecto a las genealogías de la Biblia, o por lo menos con respecto a esta de Génesis 5. Antes he dicho que aquí sale muchas veces la palabra años, y sí, sale mucho la palabra años. Se da una lista de nombres de personas que vivieron hace mucho tiempo, y entre otras cosas el texto nos va detallando los años que fueron viviendo cada uno de ellos. Y enseguida nos llama la atención la gran cantidad de años que vivieron, y es algo que contrasta bastante con las esperanzas de vida medias que tenemos hoy en día, la esperanza de vida actual. Los que quieren desacreditar la Biblia acostumbran a utilizar pasajes como este para argumentar que la Biblia contiene cosas incoherentes, cosas ilógicas, y citan pues los años de este pasaje. Y de todas formas, Génesis del 1 al 11 es un fragmento de la Biblia, son 11 capítulos que han recibido y todavía reciben hoy muchísima crítica por parte de personas que atacan a la palabra de Dios. Y es por ello que a mí me gusta en especial vindicar estos pasajes como palabra perfecta, palabra inspirada por Dios, y tal cual el resto de la Biblia, sin errores ni equivocaciones de ninguna clase. Y tampoco quiero entrar mucho en la cuestión técnica, o bueno, más bien biológica, de por qué esas personas vivieron muchos más años que nosotros. No es la idea que tengo hoy, no quiero hablar de esto en general, pero sí que quiero decir que brevemente fue un cambio que Dios introdujo a partir del diluvio dentro de la creación, y lo podemos ver. Fijaos en el capítulo 6, el capítulo siguiente, el versículo 3. Aquí tenemos la explicación o la aclaración sobre esta cuestión de parte de Dios. 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios así lo quiso y punto final. Es que no hay vuelta de hoja. Lo que la Biblia no explica
cómo se llevó a cabo esa reducción en la esperanza de vida. Y si la Biblia no lo explica, pues tampoco es que sea muy importante saberlo. Aunque sí creo que podemos tal vez intuirlo a partir de menciones indirectas del texto bíblico, que quizá, y solo lo digo como una posibilidad, una conjetura nada más, quizá fuera, pienso yo, una cuestión de oxidación. Y tiene su lógica. En el diluvio que hubo, mucha agua, muchísima agua. ¿Qué es el agua? Hidrógeno y oxígeno. El agua, ¿qué hace? Oxida. Ponemos un hierro en agua, oxida. Dejamos algo metálico afuera, en la lluvia, en la niebla, en la humedad, y se oxida. Y podría ser, sencillamente, lo digo solo como posibilidad, que el diluvio implicara o supusiera algún tipo de variación en la proporción del oxígeno o del aire que respiramos en la atmósfera terrestre. Si nos vamos a Génesis 2, solo tenéis que girar unas páginas, Génesis 2, 5 y 6, lo digo porque, por lo que he dicho antes, creo que hay algunos indicios que permiten plantear esta posibilidad. Simplemente dice el texto de la creación, Génesis 2, 5 y 6, que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Bueno, es una cosa que hoy no sucede, una cosa que antes sí sucedía. Puede ser un indicio, tal vez. El oxígeno del aire que respiramos, todos lo sabemos, es lo que nos mantiene con vida. Apenas podemos aguantar unos minutos si nos quitan el aire, si nos quitan el oxígeno. Pero es precisamente ese oxígeno, que es el combustible de nuestras células humanas, lo que en cierta manera nos oxida. Es una cuestión química. El oxígeno oxida, es un oxidante. Y el ejemplo que he dicho antes, dejamos una cosa metálica en agua o en algún sitio con mucha humedad, ¿y qué hace? Pues se deteriora, se envejece. ¿Y por qué se dice que comer mucha fruta y verdura es bueno para la salud? Pues porque tienen muchos elementos antioxidantes, o sea, anti-envejecimiento. Y no sigo más porque no es importante, de verdad que no es importante, lo digo solo como una posibilidad plausible, que la reducción de la esperanza de vida de las personas, que Dios decidió por su pura voluntad, eso sí que lo tenemos en la Biblia, quizá se materializara sencillamente en una variación del oxígeno de la atmósfera. Es posible que fuera así de sencillo, pero no lo podemos asegurar. De todas formas, en Génesis 11... no importa que lo miréis, pero en Génesis 11 tenemos más genealogía, y si lo leemos vamos viendo que ahí la esperanza de vida de las personas después del diluvio va bajando muy rápido, muy rápido. Abraham, Isaac y Jacob ya vivieron los 300 y pico de años y cada vez iban viviendo menos. Y el hijo de Jacob, José, que se nos da la edad de su muerte, ya murió con 110. Eso ya va más en línea con nosotros hoy. Pero bueno, volvemos al texto, Génesis 5. De la lista de personas que tenemos aquí en Génesis 5, uno de los más conocidos es Matusalén, ¿verdad? Es el que más vivió. Y si nos ponemos a calcular los años, es bastante interesante hacerlo, ir cogiendo de un versículo unos años y de otro versículo otros años, podemos ver, se da la circunstancia de que Matusalén murió justo cuando el diluvio. ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos a verlo. Fijaos, versículo 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Vale? Saltamos al versículo 28. Perdón. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Sumamos 187 y 182, que nos da 369. O sea que cuando nace Noé, Matusalén tiene 369 años. Y si nos vamos a Génesis 7, versículo 6, solo es cuestión de girar la hoja, sabemos que el diluvio llega en el año 600 de Noé.
Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces Matusalén, ¿cuántos años tenía? 369 más los 600 de Noé. Nos da 969 años cuando llegó el diluvio. Pero cuando murió Matusalén, fijaos el versículo 27. 969 años. O sea que Matusalén murió cuando llegó el diluvio. Pero claro, ahora la pregunta que tal vez nos estamos haciendo es si se puede saber si Matusalén murió por el diluvio, por el agua, o si murió antes de llegar el agua. Pues la Biblia no lo dice, en castellano no lo dice, pero yo creo que se puede deducir del significado en hebreo del nombre de Matusalén. ¿Qué significa Matusalén? Pues en la sociedad hoy en día, nosotros en la sociedad actual, el nombre de una persona por norma general pues no brinda especial información sobre esa persona. No es como en la antigüedad, o el nombre hoy en día, nuestros nombres son una etiqueta en el fondo. Y lo normal es que cuando nacen niños se les pone un nombre pues que suena agradable al oído o que tiene un poquito de tradición en la familia. Normalmente son esas dos cosas para poner un nombre a un niño. Pero normalmente no se tiene en cuenta para nada el significado que pudiera tener un nombre. Eso es hoy, pero en la tradición antigua era diferente y también en la cultura judía. El nombre de una persona daba información sobre esa persona, y los nombres de la Biblia tienen un significado y hablan de quién es la persona. Y si no os sabe mal, me gustaría que fuerais a Mateo 1:23. Es el momento en que quiero que dejemos Génesis 5, solo es un momentito. Quiero que os fijéis en Mateo 1:23, porque ahí tenemos un ejemplo bastante bueno de lo que es un nombre y el significado del nombre, porque el texto bíblico nos incluye el nombre y la traducción del nombre. Mateo 1:23. Dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El versículo incluye el nombre y la explicación, la traducción de lo que es el nombre. Y si os fijáis 2 versículos antes, el 21, veréis que dice lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es verdad que en este versículo 21, en el texto bíblico, no nos viene la traducción, pero si tenéis una Reina Valera del 60 con referencias, que muchos la tenemos, veréis que hay un numerito, una letrita después de la palabra Jesús, y eso os lleva abajo. Y abajo ese numerito, esa letrita, os indica la palabra Salvador, que es el significado de Jesús. Jesús significa Salvador. De ahí la parte final del versículo 21, que dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, por ser Salvador. Bueno, volvemos a Génesis 5. Volvemos a Matusalén. Podéis dejar Mateo. Volvemos a Génesis 5 y creo que ya no nos moveremos de este texto. ¿Qué significa Matusalén en hebreo? Pues es algo complejo porque tiene 2 raíces. Por una parte tiene muz, que es la raíz que significa muerte, y por otra también incluye shalach, que significa traer o enviar. Matusalén en hebreo se suele traducir como morir enviará, morir traerá, muerte traerá, su muerte provocará, o incluso su muerte lo provocará. Y también se suele argumentar que este nombre parece incompleto. Es un nombre que está formado por 2 raíces hebreas, pero no hay nada más, es decir, como si fuera un nombre incompleto.
Y sí, en efecto, su muerte trajo algo. Trajo el juicio de Dios sobre toda aquella generación. Y no quiero ser tajante en esto porque la Biblia no lo dice, pero yo creo que murió de viejo. Además, con esa edad era muy plausible, era el más viejo de todos. Pero sobre todo por el significado de su nombre. Porque en el momento en que Matusalén moriría, estaba profetizado en su propio nombre que algo llegaría. ¿Qué algo? Pues no estaba en su nombre. Es verdad que el nombre era incompleto, pero ¿algo llegó? Pues sí, algo llegó, ya lo creo que algo llegó, el diluvio. Lo llamativo del caso es que parece ser que el diluvio fue profetizado por Matusalén con su propio nombre durante toda su vida. Matusalén era de la línea de los que temían a Dios. No hemos leído Génesis 4, en Génesis 4 está la otra línea, los hijos de Caín, los que no temían a Dios, pero de la línea de Set, de los que temían a Dios, pues Matusalén pues era como una especie de profecía viviente. Y eso fue 1000 años antes, porque cuando nació, 969 años antes, casi 1000 años antes, su padre, que era Enoc, es el que decidió ponerle ese nombre, Matusalén. Su muerte traerá, o su muerte lo traerá. 1000 años antes, Enoc decide ponerle ese nombre a su hijo. Y si lo pensamos un poco, que Matusalén viviera muchos años, es una muestra de la misericordia y la paciencia de Dios. Porque si la muerte de ese hombre iba a traer un juicio sobre aquella generación maligna y perversa, Dios les dio tiempo para que se pudieran arrepentir antes de ejecutar su juicio, hasta que el que lo anunciaba muriera. Y que Matusalén portara ese nombre y viviera más que ningún otro, yo creo que ejemplifica muy bien el amor, la paciencia y la misericordia de Dios. Y que hubo advertencia de que iba a venir un juicio, pues lo tenemos confirmado en el Nuevo Testamento. No es necesario que lo busquéis, lo voy a leer. Pero sale en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro 2:5, dice Pedro: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o sea que Noé pregonaba con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero bueno, el juicio de Dios era anunciado, por lo menos por Noé, eso lo tenemos confirmado en el Nuevo Testamento. Y en el tema del diluvio no voy a entrar hoy porque tampoco tiene nada que ver, pero sí que me gustaría mencionar un par de cosas que me parecen llamativas, me parecen interesantes. El diluvio lo recogen todas las culturas antiguas del mundo. Pero no tanto sobre el diluvio, sino sobre el arca en sí. Anoche lo estuve hablando un poquito con nuestro hermano Javier Ballesteros. Hay una evidencia extrabíblica, ahora voy a citar cosas extrabíblicas de la historia, pero hay una que es muy contundente, que es la del historiador romano Flavio Josefo del siglo I, que este hombre en sus escritos dejó escrito que se solían hacer peregrinaciones al monte Ararat para contemplar los restos de un barco. Interesante. Y varios siglos antes de Cristo, un sacerdote babilónico, que no tiene nada que ver con el mundo hebreo, pues dejó una constancia en el año 273 a.C. de que la gente iba a recoger trocitos de madera del arca para hacerse amuletos. Y ya más adelante, después de Cristo, siglo IV, un obispo ya cristiano de la isla griega de Salamina aseguraba que había trocitos del arca que se exponían en la zona de los kurdos, al este de Turquía. Y mucho más adelante, ya 1000 años más adelante, siglos XIII y XIV, la ruta de la seda, el famoso viajero Marco Polo, él también dejó constancia en sus escritos de que había un arca grande en una montaña cubierta de nieve. Pero bueno, son citas históricas que me parecen muy llamativas con respecto no tan solo al diluvio, sino al arca.
Pero bueno, bien, volvamos a nuestro texto. Génesis 5, sigamos en Génesis 5. Matusalén tiene un significado, eso es lo que hemos dicho. Su padre Enoc le puso ese nombre. Durante casi 1000 años, Matusalén fue una especie de, podríamos llamarlo, profecía viviente de que al morir él algo iba a suceder, y en efecto algo sucedió. La muerte de Matusalén refleja no solo que Dios avisa de que va a traer juicio, no solo Dios avisa de que va a traer juicio, sino que Dios da opción y margen y tiempo para que haya arrepentimiento. Y es interesante que la vida de Matusalén fue, en efecto, una especie de símbolo de la misericordia de Dios al anticiparse al juicio venidero del diluvio. Por tanto, creo que es apropiado que su vida sea la más larga de la Biblia, porque eso lo que hace es simbolizar la gran extensión de la misericordia de Dios. Pero, ¿y los demás? ¿Y todos los demás de esta lista? Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén ya lo hemos dicho, Lamec y Noé, son 10. La pregunta es, ¿significan algo sus nombres? Pues sí que significan algo. Cada uno de estos 10 nombres tiene su propio significado. Y no solo es que cada uno de estos 10 nombres tenga su propio significado, sino que lo llamativo es que cuando se leen los significados por orden, por el estricto orden en el que están, resulta en una frase, que es una frase que muchos han llamado el Evangelio según Génesis 5. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Además de presentar lo que vemos a simple vista, que es la genealogía desde Adán hasta Noé, estos nombres también presentan una, podríamos llamarlo, interesante profecía, que en esencia es el mismísimo Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es lo llamativo. Vamos a ver los nombres uno por uno, si os parece bien. Adán, el primero. Muy fácil. Adán es muy fácil. Significa hombre. Como el primer hombre que fue, pues es bastante sencillo. Adán en hebreo significa hombre. Set. Set significa designado, nombrado, apuntado. Si os vais al final de Génesis 4, se nos habla del nacimiento de Set. Dice Génesis 4:25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y vemos que aquí, si tenéis una Reina Valera del 60 con referencias, también hay una letrita, un numerito, y abajo en las referencias indica que esa palabra significa sustitución. Bueno, sustitución no es una mala traducción, pero yo no sé si es la más indicada. No es la que pusieron Reina y Valera hace 500 años cuando tradujeron la Biblia al castellano. Lo de sustitución fue introducido a mediados del siglo XIX, cuando se hicieron muchos cambios en la Biblia de Reina y Valera. Reina y Valera pusieron dado. Las palabras de Eva fueron: porque Dios me ha dado otra simiente por Abel. Y en la King James inglesa lo traduce muy bien, creo, porque usa la palabra appointed, que en castellano sería designado o nombrado, que es lo que he dicho antes que significa set. Sucede que en hebreo, el hebreo set, shet, es un derivado del verbo shit en inglés, en hebreo, que significa colocar o afirmar. De ahí viene lo de nombrar, designar. Bien. Enos. Enos significa mortal o sujeto a la muerte. La palabra hebrea es Enosh
y es un derivado del hebreo anash, que significa incurable, enfermo, frágil, débil, desesperado, desahuciado. Pero bueno, básicamente enos en hebreo significa mortal, y yo creo que recuerda que como personas, como pecadores, no vamos a vivir para siempre. Y si nos vamos al último versículo del capítulo 4, fijaos el 26, capítulo 4, versículo 26, veremos que ahí se nos habla un poquito de Enos. Veremos que es en los días de Enos cuando los hombres temerosos de Dios comienzan a, ¿qué dice aquí? Invocar el nombre de Jehová, que básicamente significa que en esas personas había temor y obediencia a Dios, en contraposición con los que no temían a Dios, que era la línea de los descendientes de Caín. Eso es un poquito el capítulo 4 y no voy a entrar. Pero bueno, básicamente Enos significa mortal o sujeto a la muerte. El siguiente, Cainán. Cainán significa fijo. Es muy curiosa la palabra, algo fijo, algo que es fijo. Y está relacionado con la palabra hebrea nido, el nido de un pajarito, o incluso la vivienda de una persona, que son cosas fijas, ¿no? Aunque los hay que también defienden que Cainán puede significar dolor o tristeza, pero bueno, la tradición más común es la de fijo, algo que es fijo, algo que es inamovible, o que no se mueve, vamos. Siguiente, Mahalaleel. Es un poco larga la palabra, porque son dos palabras en hebreo juntadas. Significa Dios bendito, el Dios alabado, el Dios que debe ser alabado, y tiene la raíz que es mahalal, que es el verbo alabar en hebreo, y el al final, que es una referencia a Dios. Y muy a menudo los nombres en hebreos tenían el al final, porque era como citar a Dios en sus nombres propios. Hay varios ejemplos. Un ejemplo muy conocido es Daniel. Daniel significa juicio de Dios. Natanael, don de Dios, regalo de Dios. Pero bueno, Mahalaleel básicamente significa Dios bendito o Dios alabado. El siguiente, Jared. Jared significa bajar, descenso, bajada. No es un verbo, es un sustantivo, perdón, pero viene del verbo hebreo yarat, que significa descender o bajar. Una palabra muy sencilla. Enoc, que es el siguiente, significa dedicado, consagrado o iniciado, cualquiera de las tres, pero bueno, dedicado, consagrado, creo que con lo que sabemos de la vida de Enoc, que no es mucho, pues creo que es una buena explicación de su vida. Matusalén, ya lo hemos visto, no importa explicarlo, significa muerte traerá, su muerte provocará. Lamec, vamos terminando, nos quedan dos, Lamec y Noé. Lamec es la palabra más difícil de todas, porque usa una raíz que es desconocida hoy en día del idioma hebreo. Ha habido mucho estudio sobre la palabra Lamec, a ver de dónde puede venir. Los hay que sugieren que significa vigoroso, poderoso, pero los hay que piensan que significa desesperado, cansado, lamentado, porque los hay que creen que esta última raíz todavía la usamos hoy en castellano, en inglés también, lamento, lamentación, creen que puede venir de aquí. Pero bueno, también los hay que la parafrasean un poco y lo traducen como si fuera para los pobres y humildes en este sentido. Bueno, son dos opciones para la palabra Lamec. Y la última es fácil. Noé es muy fácil, pero es tan fácil que tenemos la explicación en el texto, versículo 29. En el 29 tenemos el porqué de su nombre, por qué Lamec, su padre, decidió llamarlo Noé. Fijaos en el versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo.
Y además tenemos el numerito letrita, depende de la edición, de la editorial que tengáis, la Reina Valera del 60. Y si esos son las 10 palabras traducidas en hebreo lo que significan. Si leemos las 10 palabras seguidas en castellano, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. No nos dice mucho, ¿verdad? Pero si leemos los significados de sus nombres, tenemos algo un poquito más interesante, un poquito más llamativo. Primero voy a leer los significados uno por uno en orden. Sé que no suena una frase, pero bueno, lo vamos a pillar y luego ya intentaré darle un poquito más de forma a la frase. Hombre, designado, nombrado, apuntado. Mortal o sujeto a la muerte. Fijo, Dios bendito, Dios alabado, el Dios que debe ser alabado. Baja, desciende. Dedicado, consagrado, iniciado. Muerte traerá, su muerte provocará. Vigoroso, poderoso. Consuelo, descanso, reposo, paz, alivio. Ahora vamos a ponerle artículos y preposiciones para que sea una frase gramaticalmente un poco más coherente en castellano. El hombre está designado como mortal fijo, de forma fija, pero el Dios que debe ser alabado desciende, consagrado, y su muerte provocará un poderoso consuelo. Con otras palabras, un poco más parafraseado para que se entienda mejor, el hombre tiene designada una muerte fija, pero el bendito Dios baja expresamente y su muerte traerá un vigoroso alivio. Otra variante, el hombre tiene designada una muerte fija, pero el bendito Dios ha iniciado su descenso y su muerte traerá un vigoroso descanso. Voy variando según las posibilidades de traducción de cada palabra. Pero es cierto que la MEC, hay un poco de debate sobre la MEC. Y yo no me quiero decantar sobre ninguna de las dos opciones porque no lo veo claro. Y quiero repetirlo todo con el otro significado de la MEC, que es el de afligido, cansado, desesperado, pobre y humilde. A ver qué os parece. El hombre apunta a una muerte fija, pero el bendito Dios baja expresamente y su muerte traerá consuelo al afligido, cansado, desesperado, pobre y humilde. También tiene mucho sentido, ¿no? Incluso más que lo otro. Ahora se entiende lo que he dicho antes, de que algunos llaman a este pasaje el Evangelio según Génesis 5. Pues en una sola frase está resumiendo la esencia del Evangelio. Toda la historia del Evangelio de Jesucristo está profetizada en Génesis capítulo 5 por la primera generación de hombres temerosos de Dios antes del diluvio. Los que estaban con Noé estuvieron a salvo del juicio del diluvio, porque Noé es lo que se suele llamar comúnmente un tipo de Cristo, es decir, un hombre cuya vida apunta hacia el verdadero Salvador, que es el que iba a venir. Y su padre Lamec, en el versículo 29, ya profetizó que habría descanso, alivio en Noé cuando le puso su nombre. Y llamó su nombre Noé diciendo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo». Apunta al Señor Jesucristo Noé con su vida. Bien, todos estos hombres fueron lo que podríamos llamar profecías vivientes. Además de una genealogía, en este texto que hemos leído hoy, este pasaje contiene también el precioso mensaje del Evangelio. Desde el principio, Dios se aseguró de que el ser humano tendría grabado en su historia el precioso mensaje de la salvación. La muerte por causa del pecado quedó bien establecida en este pasaje, porque todos murieron. Todos en este pasaje murieron, ¿vale? Es verdad que Enoc fue una excepción, pero en general todos murieron.
Pero ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice la traducción de los nombres? Que Dios mismo descendería y que en su muerte habría alivio. ¿Alivio para qué? Pues para esa muerte, para ese pecado. Jesucristo, en efecto, está anunciado en este pasaje. Y si nos fijamos en un pasaje del Nuevo Testamento que es claramente evangelístico, uno de estos pasajes que resume el Evangelio en una sola frase, veremos la similitud con Génesis 5. Romanos 6:23. Lo podéis buscar si queréis y si no yo lo voy a leer, es muy conocido. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si lo comparamos con lo que hemos deducido de Génesis 5, el hombre tiene designada una muerte fija, pero el bendito Dios desciende consagrado y su muerte traerá alivio al desesperado. ¿Veis que el mensaje es el mismo? El Evangelio es el mensaje de la Biblia desde una etapa hasta la otra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Al principio he preguntado, ¿os acordáis? Nada más empezar he preguntado, ¿cuál es el tema de Génesis 5? Y hemos hablado del título que le han puesto aquí de los descendientes de Adán. Y hemos visto, pues sí, es una lista de los descendientes de Adán. Eso es una cosa. Y la segunda cosa, pues es el mensaje implícito en los nombres de estas 10 personas que resume la esencia del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Pero hay algo más? Pues sí, lo de los significados de los nombres es una curiosidad, es llamativo, es interesante y sorprende gratamente descubrirlo. Pero respondiendo a si hay algo más en este pasaje, la respuesta es que sí, hay algo más en este pasaje y creo que es muy importante. Porque si nos tenemos que ir a casa con una idea de esta predicación, que no sea tanto la cuestión de los significados de los nombres, porque es el Evangelio, pues que en el Evangelio lo tenemos en el resto de la Biblia, sino lo que voy a decir ahora. Si nos tenemos que ir con una idea a casa, que sea por favor lo que voy a decir ahora. El mensaje que transmiten las vidas de estas 10 personas, de estos patriarcas, los llaman antediluvianos o prediluvianos, el mensaje que transmiten sus vidas es que todas finalizaron. ¿Qué se cumplió? ¿La palabra de Dios en Génesis 2:16 o la palabra de la serpiente en Génesis 3:4? Voy a leer ambos versículos, podéis ir porque es 2 páginas antes. ¿Qué se cumplió? ¿La palabra de Dios de Génesis 2:16 y 17 o la palabra de la serpiente de Génesis 3:4? Vamos a ver. Génesis 2:16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios. La palabra de la serpiente, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué se cumplió? La serpiente mintió porque todas esas personas murieron. Y la esencia de este pasaje hoy, la esencia del pasaje, es que la muerte les alcanzó. Y es cierto que Enoc técnicamente no murió, pero bueno, lo de Enoc es una excepción muy especial de toda la Biblia, Enoc y Elías, ya lo sabéis, pero bueno, estoy generalizando. Hoy no hablaremos de la vida y obra de Enoc. Lo importante de este pasaje, lo importante de esta predicación, y ya termino, hoy es una predicación muy cortita, es que uno debe tener conciencia de que el día llega. Da igual si vives mucho o poco, el día llega. Aquí los hay que vivieron casi 1000 años, pero también les llegó su hora. Y es una sencilla lección de este pasaje, muy sencilla. Aunque vivas 1000 años, te va a llegar la hora.
Y al igual que para cada una de estas personas, si os vais fijando en los versículos, va diciendo, y murió, y murió, y murió, y murió. Y al igual que para cada una de estas personas de Génesis 5, para cada uno de nosotros que estamos aquí, dentro de unos años se dirá de nosotros, y murió. Y seamos honestos, más o menos, ¿cuándo nos va a llegar? ¿Cuál es la media? 80, 80 y pico de años, más o menos, por ahí anda. Hay un salmo que lo indica muy bien, además es un pasaje conocido, voy a leerlo. Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos, dice el salmista. Que nos lo digan a los que vamos acumulando años, eso de que pronto pasan, a ver si es así o no. ¿Cuántos años tienes tú? Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos años crees que te quedan? Calcula, más o menos. Perdón. Si el Ecuador está la mitad, 40 más o menos. ¿Qué estás? ¿Por encima de 40 o por debajo de 40? Porque hay bastantes aquí que estamos en la segunda mitad, más allá de los 40. Usando el símil futbolístico, estamos en el segundo tiempo del partido ya. Y después de la muerte que viene, juicio. Tema de Génesis 5, muerte. Es muerte el tema de Génesis 5. Tema de Génesis 6, juicio, el diluvio. Es que es el patrón establecido por Dios, es el patrón de la Biblia. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues que tarde o temprano te va a llegar el día y la hora, y después de eso te toca juicio. ¿Y cómo vas a llegar a ese juicio? Este capítulo 5 da testimonio de esas palabras de Dios en Génesis 2:17, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La Biblia lo va dejando claro. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Romanos 6:23, que hemos leído antes, porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La razón de la muerte para el ser humano es sencilla, es el pecado, es por causa del pecado. Y hoy hemos leído un capítulo que es año nuevo, pero tiene mucho de muerte y mucho de años. Es que es una evidencia. Este capítulo nos contrasta con la realidad de la muerte y nos hace pensar en lo que hay después. ¿Y has pensado últimamente en lo que te espera cuando des tu último aliento? ¿Hay descanso para ti después de la muerte? Porque Noé, como hemos visto, significa descanso. En el arca estaban a salvo, salvados del diluvio. Y tanto Noé como el arca, ya lo he dicho antes, era un simbolismo de salvación que apuntan a Jesucristo, porque en Jesús hay verdadero descanso para nuestras almas. El arca en su día significó la vida, la continuidad de la vida para aquellas personas, y estar en Cristo significa también la vida, la continuidad de la vida para nosotros. Hace un par de semanas en la reunión de oración nuestro pastor Patricio leyó Jeremías 6:16. Me gustaría leerlo de nuevo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El descanso del alma, esto es lo importante. Jesús también habló del descanso del alma, que suponía estar en él, en Jesucristo. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, el año, hoy es 1 de enero, vemos empezar el año, pero vamos a ver terminar 2023, y si alguno de nosotros no ve terminar 2023, a lo mejor no estamos aquí para el final del 2023, no sabemos qué nos puede pasar, pero bueno, da igual.
aunque sea de viejos, lo cierto es que antes o después moriremos y nos tocará juicio. Y a ese juicio se puede ir de dos maneras, con las paces hechas con Dios o no. Y si aún no has creído en Jesucristo para salvación, pues cree, porque es tu única esperanza para ser declarado inocente en ese juicio. Todos somos pecadores y sin el perdón de pecados en Jesús, pues no hay escapatoria de ese juicio. Y ya está, 2 minutos, termino. ¿Con qué nos vamos a quedar hoy? Pues por favor que nos quedemos con la parte de y murió, y murió, y murió, y murió de este pasaje, porque un día se va a decir de ti también, de mí y de ti. El texto que hemos leído incluye 10 nombres de las primeras generaciones, desde Adán, creado del polvo por parte de Dios, hasta Noé, que sobrevivió al juicio de Dios al diluvio porque halló gracia delante de los ojos de Dios. Son 10 nombres en los que Dios puso un mensaje para el ser humano, que en resumen es su plan de redención, es el mensaje del Evangelio. Lo leo de nuevo. El hombre tiene designada una muerte fija, pero el Dios que debe ser alabado desciende expresamente y su muerte traerá alivio al desesperado. ¿Has entendido? Por tu pecado tienes designada una muerte fija. No te escapas de eso por tus propios medios, no hay escapatoria. Pero por la pura gracia, por el amor, por la misericordia de Dios, Dios descendió, tal cual nos dice esto. Dios descendió, Dios se hizo carne y murió injustamente en una cruz, ocupando un lugar, tu lugar, para que tú pudieras ser perdonado por tus pecados, si le reconoces como Señor y Salvador de tu vida. Jesús es el arca, Jesús es el arca para no morir en ese juicio de Dios. En Cristo hay salvación, porque en Cristo hay verdadero, lo que hemos leído antes, descanso para nuestras almas. Y si somos creyentes, pues que demos gracias a Dios por nuestra salvación, que demos gracias a Dios por el año que nos ha sostenido y que demos gracias a Dios por esa salvación que Dios ya predispuso desde la antigüedad. Y debemos agradecer al Señor Jesucristo su obra en la cruz, su muerte en nuestro lugar, en mi lugar, en tu lugar, que es el que nos da, es el que nos posibilita el perdón de los pecados. Amén.